Amigos, son las 8 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV y como lo dijimos en el segmento anterior, le damos la bienvenida a Ana María Cerón. Ella es responsable de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras en Panamá y Colombia. Buenos días, María, gracias por acompañarnos, un placer saludarte, bienvenida. Buenos días a ti, muchas gracias por el espacio. Ana María, tras estas nuevas políticas migratorias empleadas por el gobierno de Estados Unidos, quisiera que nos comentaras y compartir un poco con la audiencia cuál es la situación actual de los migrantes venezolanos que están específicamente en Colombia. Ok, el proyecto de Médicos Sin Fronteras de la Misión Colombia y Panamá en este momento está ubicado en el Darién panameño. Ujú. Desde este punto nosotros observamos las consecuencias en la salud física y mental de las personas que atraviesan desde Colombia por la selva rumbo a Panamá en su búsqueda de llegar a Estados Unidos. La situación es muy crítica, estamos muy preocupados porque esta es una ruta muy peligrosa y que tiene consecuencias muy graves en las personas que necesitan utilizarla. ¿Cuáles son los principales problemas o riesgos a los que se enfrenta la población migrante? Bueno, te puedo hablar desde los diagnósticos que nosotros hacemos en las personas que se atienden y que un poco dan cuenta de esos riesgos. Muchas personas llegan con afectaciones en su piel después de la travesía, con afectaciones en sus extremidades, llamamos en el sistema musculoesquelético. Tienen infecciones respiratorias y del sistema digestivo porque a lo largo de la ruta no cuentan con agua potable y en ocasiones tampoco con alimentos. Y en salud mental atendemos sobre todo personas afectadas por violencia, bien sea porque presenciaron hechos de violencia o porque los experimentaron, y además por los duelos que se producen por las pérdidas en el paso por el Darién. Esto ¿A qué se principalmente. debe la mayoría de las pérdidas de vidas humanas en el paso por el Darién? Bueno, hay personas que fallecen por sus condiciones de salud, digamos personas que tienen condiciones crónicas, que se agudizan, que se tornan más complejas luego de pues, más de 12 horas caminando diariamente por muchos días, pero también hay personas que son asesinadas o que se suicidan. Digamos, hay situaciones de mucha desesperación en la selva. Eh, También quienes sufren fracturas, pues es difícil que continúen la ruta. Eh, y solo algunas pues pueden llegar al otro lado. Y además de eso, aquí es importante aclarar las condiciones de esta selva, las características geográficas que tiene, incluyen abismos, ríos profundos, mucho barro y pues por supuesto hay personas que no pueden pasar esos obstáculos, digamos, naturales, ¿no? También tienen reportes de bandas organizadas. Hay mucha gente que se les vende un paquete turístico y les dicen que es muy sencillo atravesar la selva y no saben verdaderamente a lo que se enfrentan una vez que ingresan a esta zona. Claro, digamos, como Médicos Sin Fronteras, justamente hemos estado buscando que las personas tengan información, ¿no? Para que cuando decidan atravesar esta ruta, pues sepan a lo que se están enfrentando. Desafortunadamente nadie, por la necesidad de emigrar, debería sufrir ningún tipo de violencia, ni de criminalización, ni ninguna de las situaciones que estas personas enfrentan. Están migrando porque necesitan hacerlo y ante la situación de no contar con rutas seguras, pues padecen todo esto que mencioné antes. El gobierno de los Estados Unidos había asegurado que implementaba esta medida migratoria para tratar de disminuir el flujo de migrantes entrando ilegalmente a Estados Unidos. Según los reportes que ustedes manejan, ¿piensas que realmente se ha logrado el cometido? ¿Se ha disminuido el paso de personas por diferentes zonas para intentar llegar aquí a Estados Unidos? Yo creo que es importante en ese sentido decir dos cosas. Por un lado, en octubre, bueno, a lo largo de este año habíamos visto un aumento inmenso en el número de migrantes por esta ruta. Ese aumento se sostuvo en octubre, alcanzando cifras históricas. Es verdad que en los últimos días hemos visto menos, pero eso no significa necesariamente, y este es el segundo punto al que querría referirme, que una política de este tipo es beneficiosa. Médicos Sin Fronteras trabaja en escenarios muy distintos de todos los continentes y lo que observamos es que el endurecimiento en las políticas migratorias y los esfuerzos por detener la cantidad de personas que migran, lo único que logran es aumentar el sufrimiento. Quienes migran necesitan hacerlo y por eso lo hacen. Y cualquier Está, endurecimiento en la política solo aumenta el sufrimiento y el número de vidas que se pierden.
Sí, estaba viendo justamente antes de venir al programa un informe, lo que están viviendo muchos migrantes venezolanos y dicen que los más vulnerables o afectados en el caso de los migrantes que están en Colombia son las mujeres y las niñas, quienes son víctimas de trata de personas, también de abusos, de violencia, y es difícil la incorporación de estas personas a la vida común en la sociedad. Quisiera que nos brindaras tu visión de lo que has visto en ambos países. Claro, yo creo que las migrantes venezolanas, sin duda, incluyendo las niñas, están expuestas a violencia basada en género de forma desproporcional, ¿no? Y la ruta del Darién es un ejemplo de esto. En las atenciones de salud mental, el 14% de las personas que se atienden experimentaron violencia sexual en la ruta. Un poco esto da cuenta, pues, del efecto terrible sobre la vida de las mujeres y niñas venezolanas. Que está teniendo el hecho de que no existan rutas seguras y que los gobiernos no implementen medidas de protección que garanticen pues su derecho a una vida libre de violencias. Ana María, me gustaría que nos hablaras, por favor, que profundizaras sobre esos proyectos que desarrollan Médicos Sin Fronteras para ayudar a los migrantes en estas zonas. Claro, yo puedo contarte de cerca de la experiencia Colombia-Panamá. Sin embargo, Médicos Sin Fronteras también está en Honduras, en Guatemala y en México, eh, con una experiencia pues ya de varios años, ¿no? En el acompañamiento y la atención a estas personas. ¿Qué es lo que has visto? ¿Cuáles son estos testimonios que pudieses compartir con la audiencia que visibilizan lo que significa la realidad de los migrantes? Bueno, testimonios hay muchos, la mayoría son muy complicados, ¿no? En los últimos días hemos visto el aumento de las familias viajando por la ruta del Darién. Esta era una ruta que sobre todo eran hombres que buscaban llegar a Estados Unidos para mandar dinero, para trabajar y enviar dinero a sus familias en Venezuela y otros países de América Latina, muchos Haití también. Ahora estamos viendo muchas familias, ¿no? Que están buscando pues un lugar donde la vida sea mejor para ellos. Una compañera psicóloga que estaba atendiendo en Darien me contaba justamente el caso de un padre que en la ruta le estaba contando a sus hijos que esto era una aventura, un poco para que ellos no padecieran lo que en realidad es, ¿no? Y llega al Darien este hombre absolutamente deshecho emocionalmente, eh, y pues cuenta esto, ¿no? Que sus hijos no saben lo que pasaron, ellos creyeron que era una aventura. eh, y un poco esa Sí. es la versión que les contó para protegerlos. ¿Ustedes han ofrecido, la organización, ayuda psicológica a estas personas afectadas? Claro, la aproximación de salud que realiza Médicos Sin Fronteras es una aproximación integral. Esto significa que se atiende salud física, pero también salud mental. ¿Cómo se puede superar un trauma como los que viven algunos de los migrantes cuando pasan, por ejemplo, por la selva del Darién o por el río Bravo? Cuando llegan a la frontera con Estados Unidos y se les dice, no, es que tienen que regresar. ¿Cómo tomar la difícil decisión de regresar y hacer este recorrido donde han vivido tantos traumas en estos pasos? Claro, a mí no me corresponde decir cómo hacerlo. Las personas nos dan lecciones, ¿no? De resiliencia y de sobrevivencia. Sin embargo, lo que creo es que nadie tendría por qué experimentar estos traumas. Digamos, si las personas contaran con rutas seguras y se les garantizaran sus derechos, no padecerían lo que están padeciendo, ni en el paso del Río Bravo, ni en el Darién, ni en ningún otro de los puntos de la ruta migratoria en la que viven pues violencia y tantos efectos sobre su vida. Sí, ¿dónde está ubicado Médicos Sin Fronteras? Las personas que quieran recibir su apoyo, ¿cómo los pueden contactar? ¿Cómo es el proceso? Claro. Tanto en Panamá A como en las Colombia. Ok, en Panamá, a la salida de la selva del Darién, hay sobre todo dos comunidades receptoras que reciben la mayor parte de personas, son Canal Membrillo y Bajo Chiquito. De allí, los y las migrantes son trasladadas a estaciones de recepción migratoria. En la estación de San Vicente está en este momento la Carpa de Médicos Sin Fronteras y estamos en negociaciones con el gobierno para ampliar nuestras acciones a las comunidades receptoras, porque queremos poder atender a las personas de manera más oportuna, más pronto, eh, y por eso estamos en el proceso. En este momento, en la estación de recepción migratoria de San Vicente. Ana María, una vez que el migrante llega a ustedes, ¿cuál es el tipo de apoyo, de ayuda que ustedes le ofrecen?
La mayoría de atenciones que se hacen en Darien en este momento tienen que ver con las condiciones de salud con las que salen. Entonces, se centran en los problemas en la piel que le mencionaba antes, en los problemas en el sistema digestivo, sobre todo diarreas después del paso por la selva, en el tratamiento de las infecciones respiratorias. En caso de que se presenten situaciones más graves, se hacen referencias a centros de salud de la zona. Y también en el caso de los enfermos crónicos, pues que necesiten atención urgente. Además, se hace el kit post-exposición a las víctimas de violencia sexual, es un kit para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, y la atención en salud mental que señalé antes. Ana, ¿qué información tienes de cuántas personas llegan diariamente a la carpa de ustedes en Médicos Sin Frontera en Colombia y también en Panamá? Bueno, en lo que va de este año se han atendido más de 26.000 personas en salud física. En salud mental, hasta septiembre iban, sin mal no recuerdo, 1.650. Los días cambian un poco según el número de personas que llegan, están oscilando en torno a las 200 consultas. ¿Cuántas personas hay en este momento y tiene un tiempo límite de la permanencia de estos migrantes? La estación de San Vicente no cuenta con las condiciones necesarias para que la gente se aloje de manera digna. No, digamos, las personas allí no cuentan con ninguna garantía para pasar la noche. Sin embargo, quienes no tienen dinero para continuar en la ruta se ven obligadas a hacerlo. El número de personas que pernocta cambia día a día, incluso de manera muy drástica. O sea, esta es una ruta con cambios constantemente. Este mes ha habido noches en que se quedan 2.000 personas y ha habido noches en que se quedan 500. Eh, como te decía, cambia diariamente. ¿Cómo funciona en Médicos Sin Frontera? ¿Ustedes reciben donaciones de organismos internacionales? ¿La sociedad civil también puede colaborar? Sí, así es. Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria independiente. Eso significa que recibimos dinero por parte de personas de la sociedad civil que deseen apoyar nuestro trabajo y los invertimos, digamos, en la garantía de la atención médica a la que tienen derecho estas personas. En muchos lugares del mundo, ¿no? No solo en esta ruta. Ana, ¿cómo pueden colaborar? Si algún televidente nos está viendo y quiere de alguna manera contribuir con su donación, ¿de qué manera puede hacerlo? Claro, hay muchas maneras. Yo les recomendaría que entren a la página web de Médicos Sin Fronteras y ahí encontrarán la información. Ana, gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir con la audiencia esta información de este trabajo tan loable que ustedes realizan en apoyo a los migrantes en general y bueno, a nuestra comunidad de venezolanos que está pasando por estos dos puntos específicamente y que está viviendo situaciones difíciles en este momento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por la escucha. Estábamos conversando con Ana María Cerón, ella es responsable de asuntos humanitarios de Médicos Sin Frontera en Colombia y también en Panamá. Nosotros hacemos una breve pausa, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV, no se aparten.